7:56. Nosotros invitamos al señor Jofre Campaña y en resumidas cuentas le dijimos: señor Campaña, ¿y usted ingresa en calidad de defensor de quién? Porque no está pues de defensor de alguno de los actores más o menos conocidos. Hay un gran actor que no aparece. No aparece en ninguna parte. Entonces, señores oyentes, si a ese caballero, de lo que conoce este medio de comunicación, le están investigando en otros lares, no será de su preocupación, pregunto yo, el hecho de que él está de por medio en toda esta trama. Esa es la parte labrada, pues. Esa es la parte complicadísima. La verdad es que el señor Jofre Campaña se refirió a muchos temas o subtemas. Yo le dije si era el abogado defensor de frente, pues, del señor Enrique Cadena, porque ¿a quién está beneficiando con un ejercicio de defensa aparentemente de carácter jurídico? Más parece que el doctor Jofre Campaña es una especie de voz autorizada de este señor Enrique Cadena. Aparte de eso, parece ser un relacionista público, un periodista, no periodista, pero sí un informante oficial y un defensor legal y judicial muy significativo. Por todo lo que nosotros hemos seleccionado, que sería muy dilatado ofrecer a ustedes en los próximos minutos, pienso yo que es el momento más bien coherente para el programa de noticias de dar paso a este petitorio que se resume en lo siguiente. Me envía a mí el señor Fernando Villavicencio y me dice: el día de hoy, miércoles 24 de agosto, el abogado de Enrique Cadena. Usted sí sabe que es el abogado de Enrique Cadena. Jofre Campaña se ha referido en forma muy reiterada a mi persona. En tal sentido, le solicito concederme el derecho a replicar lo afirmado por el citado ciudadano. Ustedes hicieron una buena amistad. Todo eso sí valdría la pena que explique cómo se descompone la situación y por qué usted ve que es increíble esta fusión, increíble esta fusión. Usted lo dijo en alguna parte de su reacción cuando conoció que su amigo Jofre Campaña había aceptado conducir la defensa pública, la defensa ante la comunidad y la defensa ante los jueces de una persona que no ha sido mentada hasta este momento, que es precisamente el señor Cadena. Con todo y eso, le dejo en libertad para que usted ejercite su derecho de replicarle al doctor Jofre Campaña. Él seguramente le está viendo y escuchando en la ciudad de Guayaquil. Muy buenos días. Réplica, señoras y señores, réplica a este momento de Fernando Villavicencio, el autor de estas investigaciones, como lo dijo hoy en la cadena Ecoavisa, inclusive entregando las llaves al periodista que lo entrevistó esta mañana en la cadena Ecoavisa, Alfredo Pinargote. Estaba Lenín Artieda, como a él le gusta que le ubiquen. Él estuvo ahora en turno. Y entonces
Ahí le entregó las llaves para que no rompan la puerta. Vayan y rebusquen, se cojan las cosas que, como ya hicieron la primera ocasión, ¿no? Pero hubo un anuncio adicional que ya lo va a referir, un anuncio importante que ya lo va a referir Fernando Villavicencio, el periodista de investigación en la cadena Democracia, con esta réplica. Tenga la bondad, ahí le dejamos. Buenos días, Gonzalo, buenos días a la audiencia. Es molestoso tener que asistir a estos micrófonos para responder a un ciudadano que asumió la defensa de un fantasma, o casi un fantasma, como es el señor Enrique Cadena Marín. Esto sabemos por las propias declaraciones del señor Jofre Campaña, de que él es el patrocinador o el abogado defensor del señor Cadena. Casi no existen fotografías, no existe, el señor Cadena nunca se ha dejado ver. Es un personaje que casi vive en la sombra y vive en el paraíso del capital, principalmente en el paraíso del capital, en la Florida, en Miami, rodeado de mucha riqueza, muchísima riqueza. Eso lo sabe Campaña, obviamente lo sabe la burguesía ecuatoriana, ¿sí? Para utilizar una categoría académica. Lo doloroso para mí, u otro aspecto doloroso, es yo no soy amigo del señor Campaña, y ahora menos. Pero le respeté como un abogado que se jugó en la defensa de Diario El Universo. Y solo por ese hecho le respeté. Y en ese contexto y por algunos contactos, mi esposa, cuando este ciudadano Villavicencio estuvo en el exilio y en la clandestinidad, mi esposa, desesperada, buscando apoyos legales para mi defensa, ella se contactó con Jofre Campaña, le solicitó que asuma mi defensa, en el caso de una acción judicial planteada por el gobierno de Correa en contra del autor de este libro, Ecuador Made in China. Así es. Él aceptó. Yo he hecho público en redes sociales los correos electrónicos y los mensajes enviados por Jofre Campaña a mi esposa, aceptando de mil amores defender a este periodista. Y mi esposa le remitió decenas, bueno, va a ser preciso, 11 documentos en PDF vinculados al tema de la intermediación petrolera con Petrochina, y también le dejó este libro, Ecuador Made in China, que tiene un valor de $30. Que usted lo presentó aquí. Sí. Resulta que el señor, luego de comprometerse, yo le escribí luego varias veces, y en Twitter manejamos una serie de diálogos, que los puedo hacer público cualquier momento, para que el país conozca lo que pensaba el señor Jofre Campaña antes de Petrochina, de los negocios con China, ¿sí? Que decía que todo era corrupción, y ahora, que es el abogado de Enrique Cadena, está defendiendo y señalando que los negocios de la intermediación petrolera que se realizan con el crudo entregado a Petrochina son absolutamente legales y son la octava maravilla, y que al punto habría que condecorar a los autores de esta intermediación. Es decir, éticamente yo le saco de mi cabeza y de mi existencia al señor Campaña. Y he venido acá, Gonzalo, para defender mi honor y para defender lo que yo he escrito. Usted vea y el país sienta que Jofre Campaña es el único que está dando la cara para defender estos casos, que no los ha denunciado exclusivamente Fernando Villavicencio. Los han denunciado, los han revelado agencias internacionales de la valía de Reuters, por ejemplo. En noviembre del año 2013, Reuters presentó un estudio especial sobre la intermediación del petróleo ecuatoriano. La Fiscalía de Manhattan también está investigando la intermediación petrolera y a algunos personajes vinculados con la intermediación petrolera. Pero vea usted,
que hasta este momento, como dice el señor Campaña, no hay un proceso judicial. El señor Campaña no ha formalizado ninguna acción legal en contra de nadie, aunque ha venido a amenazar. Y anda en una campaña mediática rogando que los medios le den un espacio para atacar a Fernando Villavicencio. Y vea usted esta suerte de coincidencia. Mientras se reúne el Poder Supremo de la República, Fiscal General del Estado, Presidente de la República Rafael Correa Delgado, Secretario Jurídico de la Presidencia Alexis Mera, Procurador General del Estado, Contralor General del Estado, el Supremo Poder Revolucionario para atacar a Villavicencio, cuando le piden orden de prisión, cuando el presidente y un juez acepta allanar mi casa, embargar mis bienes, mis correos electrónicos, aparece el abogado de las causas nobles, Joffre Campaña, ¿sí?, como abogado patrocinador de este casi fantasma que vive en medio de la abundancia y la riqueza en Miami. ¿Y viene a qué? A sumar su artillería al Estado, al gobierno que me está persiguiendo. Es decir, aquí queda en evidencia una estrategia combinada de los actores privados con los funcionarios públicos para silenciar al periodismo de investigación. Porque si Fernando Villavicencio fuese Fernando Villavicencio y no hubiese escrito nada, Fernando Villavicencio estuviese tranquilamente en otro lado. Pero el señor Campaña está haciendo las funciones de relacionista público del señor Cadena. Es clarísimo. Y él está cobrando por eso. Y él está cobrando por eso. Él no está haciendo gratis, porque él no hace nada gratis. Yo y mi esposa me contó que le pidió que por favor no tenemos plata. Como no tenemos plata, que la defensa sea gratis, y él se comprometió, pero luego nunca más respondió. Y ahora entiendo que estará cobrando bien, porque de acuerdo al cliente debe ser la factura. Y entiendo que parte de la campaña, o parte del acuerdo con el señor Cadena, será esto de ir a todos los medios. Y ahora, ¿qué intenta decir el señor Cadena? Que el autor de todo este ensamblaje es Fernando Villavicencio. Vea, o sea que yo hackeé los documentos de Mossack Fonseca. Yo conformé el Consorcio Internacional de Periodistas ISIC para revelar los documentos, o los llamados hoy papeles de Panamá. Porque son en los papeles de Panamá donde confirman una investigación que está publicada en mi libro Ecuador Made in China del año 2012, 2013. Y es recién el año 2016 cuando el ISIC, gracias a estos documentos, confirma que, y lo dice, no lo dice Villavicencio, señor Campaña, usted que va a estar oyendo, ¿sí?, lo dicen los documentos de Panamá sobre la existencia de contratos y acuerdos o convenios entre empresas vinculadas al señor Enrique Cadena Marín con compañías vinculadas a la multinacional Gumbor y a Castor Petroleum para manejar, en este caso, un negocio del primer contrato con PetroChina del año 2009. El señor Campaña dice que yo represento intereses de los otros brokers. Claro, como en este país están acostumbrados a que si el uno se opone al otro es porque defiende su interés, pero jamás piensan que los ciudadanos podemos defender el interés público. Sí, yo defiendo el interés público, señor Campaña. Y le voy a demostrar. Él dice que, ¿qué quieren volver? ¿A aquellos tiempos donde Trafigura y Glencore manejaban el comercio de crudo? Señor Campaña, para ser un buen abogado hay que leer y bastante. En homenaje al público, permítame hacerle escuchar la parte correspondiente de lo sugerido por el señor doctor Joffre Campaña al público radio oyente. Todo abogado debe ser respetado en su ejercicio profesional. El día que yo acepto la defensa pública del señor Cadena, empieza a prepararse una serie de videos, 3 en total, por Fernando Villavicencio en mi contra, diciéndome, entre otras cosas, y mostrando un caballo
supuesto caballo, señor Cadena. El señor Cadena compra caballos, ahora compró a Jofre Campaña. Es decir, en una ofensa y en una conducta denigrante, que claro, como para mí proviene de Fernando Villavicencio, pues no le presto mayor atención. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que con la misma saña, con la misma infamia con que se combate a un abogado por el legítimo ejercicio de su profesión, con la misma saña se ataca en esa revista Focus. Y algo fundamental, hace pocos días en el programa que mantiene el señor Vivanco, que es muy visto en YouTube, El Castigo Divino, le preguntan pues al señor Fernando Villavicencio, señor Villavicencio, ¿usted de qué vive? El señor dice, mire, a mí el señor Guillermo Lazo no me quiere financiar. No se niega. Y le pregunta entonces, ¿de qué vive? Y él dice, vivo del aporte de unos empresarios amigos. Ah, muy bien. Empresarios amigos que financian. Eso dijo literalmente. Y está en el video que invito. Es más, yo los he publicado en mi cuenta de Twitter. El video y la parte nodular. Allí hay varias reflexiones. Se lo puede revisar en YouTube. Por supuesto, pero varias reflexiones. Uno, si lo financian empresarios buenos, como él los llama, señor, ¿dónde está la declaración de impuestos por ese financiamiento? Segundo, si lo financian para mentir de esta forma y para falsificar documentos, aquí muestro otro que es gravísimo, entonces significa que tenemos que saber quiénes financian estas mentiras para saber cuáles son los intereses que existen detrás. Porque mire, Gonzalo, permítame, aquí hay una impresión de un tuit de Fernando Villavicencio. Y está en la cuenta Twitter, en la que él dice textualmente, magnate petrolero Enrique Cadena se suma a los ataques de la SECOM en contra de Focus y muestra un correo electrónico que él se lo atribuye a Enrique Cadena. Primera cosa, ¿cómo obtiene él un supuesto correo electrónico de Enrique Cadena? O sea, ¿hackeó cuentas? Y segundo, se inventan un burdo correo con una dirección falsa que no es de Enrique Cadena. El señor Cadena tiene un magnífico inglés y aquí escriben en un pésimo inglés de barrio, de los peores barrios. Entonces, que Gumbor, la empresa del presidente Putin, es poco menos que socia. Aquí está Gonzalo. Gumbor niega cualquier relación con Enrique Cadena. Y esto está publicado en el diario El Universo. Segundo, que el propósito o principal objetivo del convenio de la alianza estratégica con China era que el petróleo ecuatoriano se vaya a China. La gente que sabe de petróleo, cuando escucha esto de Fernando Villavicencio, se ríe. Se burla y se ríe. ¿Por qué? En el mundo petrolero, cualquier persona neófita y cualquier persona medianamente inteligente, y en el mundo del sentido común, cualquier persona medianamente inteligente se hace la siguiente pregunta. ¿Es verdad que el objetivo era llevarse petróleo de Ecuador a China? Exa FM. Cualquier persona medianamente inteligente. Bueno, lo que el señor Cadena, el señor Cadena, porque como Cadena no habla, habla él por Cadena. Lo que el señor Campaña Cadena habla de que yo le he sacado videos denigrantes, eso es temerario. Que él me pruebe, sí, yo sí le puedo llevar a la justicia, que pruebe que yo he hecho esos videos. Que pruebe que yo he fabricado esos videos y que yo he difundido esos videos. O que uno porque hace un retweet es el autor de esos videos que él, según él, afectan su honra. Él afectó los principios éticos de un abogado al haber tomado mi información que le dio mi esposa y con seguridad entregarle a su nuevo cliente. Por eso, señor Cadena, señor Campaña, si me está escuchando, tenga la bondad de mandar a pagar los $35 de mi libro, porque mi esposa le dejó el libro porque usted me iba a defender. Como se pasó al otro lado y con seguridad le entregó a Cadena, deposite en la cuenta del Banco del Pichincha, la cuenta de Carlos Figueroa, que es de solidaridad con los 3 perseguidos. Señor Cadena, deposíteme los $35. Usted tiene suficiente dinero. Segundo, como el señor Campaña, entiendo que fue sometido... Ya vamos terminando, Fernando. Como el señor Campaña fue sometido, y por lo que acaba de decir, a una clase maestra de comercio internacional, le voy a dar, yo sí, una clase maestra de comercio internacional. Y con los documentos oficiales de Petroecuador. ¿Sí? Mejor dicho, con la ex ministra de Finanzas. El señor Campaña dice que
El señor Villavicencio no sabe nada de petróleo porque el petróleo tiene que intermediarse y comercializarse entre aquí. Escuche y grábese. Contraloría General del Estado, oficio de la exministra de Finanzas, referido al contrato de Petrochina, en el que los papeles de Panamá vinculan a su cliente. Dice, en las condiciones de la propuesta también se establece el libre destino del crudo exportado, situación que debe ser revisada debido a que puede darse un proceso de arbitraje, es decir, el crudo ecuatoriano entregado a Petrochina puede ser revendido en el mercado internacional con el objetivo de generar ganancias extraordinarias para la empresa petrolera china, por lo que se solicita al directorio de Petroecuador instruya a quien corresponda realice las gestiones necesarias para la revisión de esta condición. ¿Quién Más es la claro, ministra? ¿Quién es la ministra? Entiendo que era la ¿O ministra exministra? María Elsa Viteri. Ya. Es un documento oficial del informe de la Contraloría. Y ahora, informarse medianamente, señor Campaña. Aquí está el instructivo de comercialización de Petroecuador, literal G, de los destinos en los contratos de crudo. Oirá y anote. La subgerencia de comercialización internacional en la negociación con las empresas estatales. Señor Cadena, señor Campaña, estatales, a más del diferencial que se establezca, se estipulará en el contrato una cláusula por la que el lote de crudo a entregarse debe ser destinado exclusivamente a sus refinerías. ¿Ya entendió? ¿Ya entendió, señor Campaña? El petróleo en los contratos firmados con Petrochina, que es una alianza estratégica, ¿sí sabe lo que es eso? Debían ser llevados a las refinerías de Petrochina. Es decir, estos contratos y esta operación de Petrochina es una operación fraudulenta que vulneró la soberanía económica y legal de este país porque le entregaron ¿a qué? A traders. Y no lo digo yo. Oirá, señor Campaña, aquí está el informe de Contraloría. En los conocimientos de embarque, con cargo a los contratos suscritos con Petrochina International Company Limited, se observó que el contrato de fletamento se encuentra garantizado por la empresa Taurus Petroleum. Taurus Petroleum, de propiedad del señor Ben Polner. Y mire usted que en otras entrevistas, no en esta radio, el señor Campaña reconoce que su cliente Cadena es asesor de una empresa suiza. ¿Sabe cuál es la empresa suiza? Taurus Petroleum. Y él reconoce que el año 2006 el señor Cadena participó con esta empresa en un concurso en Petroecuador para llevarse, lo que yo denuncié aquí, está en mi libro, todo el crudo del bloque de Oxy. Es decir, el mismo señor Campaña me está dando la razón. Por eso yo le digo, oiga, señor Cadena, retire ese abogado que le está haciendo mucho daño. Porque si sigue así el señor Campaña, va a acabar hundiendo a su cliente. Yo he probado y le voy a dar una primicia que va a salir en Focus, si me permite, Gonzalo, para probar esto. Porque él dice, Villavicencio responde a los intereses de Trafigura. ¿Sabe quién le sacó a Trafigura del país? Yo. Una investigación mía. Y el presidente Correa suspendió el convenio con ANCAP de Uruguay con base a mi denuncia. Yo envié una carta al Senado de Uruguay. Como aquí no investigaron, sí investigó el Senado de Uruguay. Y los amigos que nos escuchan pueden googlear y pongan ANCAP Uruguay Petroecuador y les va a salir la investigación de los senadores uruguayos que está publicada hace pocos meses. ¿Qué dice? Se ha confirmado la triangulación del petróleo entregado por Petroecuador a la empresa uruguaya ANCAP, y esta intermediación lo hizo la multinacional Trafigura. Las ganancias para Trafigura bordean los $200 millones, mientras que las ganancias para ANCAP son apenas de 6. Es decir, que el Estado ecuatoriano perdió 206 millones. Si Trafigura ganó 200 millones, significa
que le vendieron el petróleo a precio inferior y que Trafigura revendió a un precio más alto. Señor Campaña, lea bastante, lea bien, no vea novelas, y ahí va a entender que quien le sacó a Trafigura y a Glencore del país, sí, fue Fernando Villavicencio, porque Trafigura y Glencore eran las pantallas de PDVSA y de la compañía ANCAF. Y en el caso de Taurus Petróleo, va a salir en Focus este documento, pero ya le advierto para que, y vean que no es hackeado, ¿no? Es un documento oficial de Petroecuador. Aquí se revela un nuevo gravísimo perjuicio al Estado ecuatoriano. Cuando en el diferencial o castigo, señor Campaña, aprenda, en el diferencial, que este rato está aproximadamente en $8 para nuestro crudo, ese diferencial, a más del castigo por calidad, incluye el precio del transporte del petróleo en buques. Okay. Por eso es importante, Gonzalo, y con esto acabo. El 2014, con un convenio suscrito entre Petrochina y Flopec, la flota petrolera ecuatoriana, se establece, con base a informes de Petroecuador que tengo aquí, que el precio del transporte por barril en buques Panamax es de $3.28. Es decir, le descuentan al precio del petróleo ecuatoriano $3.28. Pero ¿sabe cuánto cobran las navieras por cada barril? $1. $1. Restamos de 3.28. Al país le están perjudicando más de $2 por barril solo en el transporte de buques. Y señor Campaña, finalmente, y con esto me despido. Claro que es difícil llevar un buque, complicado económicamente, un buque de 360,000 barriles desde la costa pacífica hasta China. Pero ¿saben qué están cargando las empresas navieras vinculadas a Taurus? Están cargando buques Aframax, Suezmax y buques incluso hasta de 2 millones de barriles. Y un buque de 2 millones de barriles tranquilamente va a China. Así es que no se puede defender lo indefendible, Gonzalo. Aquí hay una estrategia pero absolutamente el negocio marcada. Estaba en vender aquí arriba nomás del Pacífico, en las Claro, costas. y le venden al frente a las Perú. costas. Le venden al Perú. Por favor, pues tampoco nos vean la cara. Coman nuestro petróleo embalado, cobran $3.28 por barril por transporte y les llevan a Perú. ¿A la estatal peruana? A Repsol, en la Pampilla. Y luego, y la otra parte del crudo, ¿Usted llevan tiene a Panamá. evidencias de aquello? Por supuesto, por supuesto. Ok. La única rectificación por nuestra vocación pluralista, no hemos respondido a algún petitorio que nos haya formulado el señor doctor Jofre Campaña. Nosotros, don Fernando Villavicencio, nosotros invitamos para equilibrar. Nosotros le invitamos al señor Campaña, ¿verdad, señor Campaña? Nosotros le invitamos, venga y usted diga su parte, porque esa es nuestra vocación y el respeto ético de nuestro informativo se remite también a buscar un equilibrio de espacios para las partes. Pluralidad ante todo. No obstante, muchas gracias por haber estado aquí. Hemos dado la posibilidad de que usted esclarezca con todo el tiempo que ha utilizado los enunciados que formuló aquí Jofre Campaña en la entrevista de esta víspera. Señoras y señores, ahora viene el expresidente Lucio Gutiérrez, viene el señor doctor Diego Ordóñez y viene el querido y distinguido periodista Martín Pallares. Miren ustedes, Pallares, Ordóñez, Gutiérrez, ¿para qué? Para que hablemos sobre que habrán más de 3 candidatos de la oposición. Yo ya los estoy sumando. Si no son 3, van a ser 4. Sí. Con el peligro de que el único candidato del oficialismo les gane la elección en la primera vuelta. No se confíen, caballeros, de eso vamos a hablar en brevísimos instantes.
porque aquí buscamos la verdad.